¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos felices de poder compartir de nueva cuenta con ustedes algunos de nuestros secretos de autor y bueno, también compartirles lo entusiasmados que estamos por las buenas nuevas que tenemos para quienes ya desean tener un espacio presencial y encontrarse con nosotros en nuestros talleres presenciales aquí en Cancún. Bueno, pues ya vamos a tener buenas nuevas. Tenemos así como a unos cuantos días de poder estrenar nuestro salón, así que bueno, pues se los dejamos aquí solo como para comenzar con buenas nuevas y por favor invitarle a que se quede con nosotros. Mi nombre es Alejandra Flores, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y para ello está también aquí Emilio Calderón, editor en jefe de Librélula Editores. Hola, hola. Sí, ya nos hace falta regresar a talleres presenciales. Eh, Teníamos un lugar maravilloso antes de la pandemia y donde habíamos estado varios años, pero bueno, cuestiones de pandemia nos obligaron a cerrar, pero ya estamos de regreso otra vez con sitio presencial para talleres presenciales, para ver temas ahí uno a uno también, entonces va a ser fabuloso. Pero bueno, Ale, platícanos qué tema nos tienes el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de palabras y cómo es que se colocan en una oración. Cómo armar una oración que sea poderosa, que realmente pueda ser comprensible, que nos permita comunicar lo que realmente queremos decir. Bueno, de eso es de lo que vamos a platicar, así que la invitación es a que se quede con nosotros el resto de, pues generalmente nuestras intervenciones duran, no sé, media hora, un poquito más, un poquito menos dependiendo de cuánta, digamos, información tengamos y cuánto entusiasmo nos genere también el tema. Probablemente usted se pregunte, bueno, pues tipos de palabras ya las medio sé, pero quién sabe, a lo mejor tendremos que hacer un recordatorio. Así que de eso es de lo que vamos a hablar. Y antes de entrar en el tema, queremos también invitarle a que pueda usted teclear librelulaeditores.com en la web, porque así va a poder acceder a nuestra página y saber qué es lo que tanto hacemos, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos y por supuesto cuáles son los diferentes servicios que ofrecemos como Librelula Editores. Pero además también se van a encontrar con información que les va a ser muy útil si están ustedes no solo leyendo, sino también escribiendo, sea que sean autores ya consagrados porque pues ya llevan una buena parte de años moviendo el abanico o más bien la pluma, o que apenas estén comenzando, coqueteando con la escritura, me parece que lo que estamos compartiendo puede serles de mucha utilidad. ¿En dónde más nos pueden encontrar, Emilio? Bueno, estamos también en Facebook y estamos, bueno, como Librélula y estamos también en Instagram como librélula.oficial. Así es. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia. Yo quisiera también como comenzar con una serie de preguntas. ¿Sabemos cuáles son los tipos de palabras? ¿Las podemos reconocer? ¿Cuántos tipos de palabras o qué tipos de palabras recuerdas hoy, Emilio? Híjole. Bueno, obviamente los verbos, adverbios, los artículos, ¿ok? Que son como los que más rápido vienen a mi mente, porque son los que utilizamos día a día y son los que eh, más nos taladraron en la escuela. Pero pues hay muchos más que voy a dejarte a ti hablar un poquito más de ellos. Bueno, pues entonces yo que pues tampoco estaba muy involucrada con cómo se llaman las palabras y cuáles son los tipos de palabras, ya que estaba yo metida en el tema, dije, claro, pasa que ya lo sabíamos, pero no lo recordábamos. Pasa que hay, digamos, palabras que tienen mejor marketing que otras. Y entonces, efectivamente, el verbo es como uno de los tipos de palabras que es más fácil identificar. Y justo por eso es como el núcleo, el alma de la oración. Entonces, eso me parece que es como muy importante, identificar al verbo. Pero ¿qué otros tipos de palabras existen?
Bueno, pues tenemos sustantivos, ¿no? O sea, cómo nombramos a cada una de las cosas. También tenemos artículos, tenemos pronombres, tenemos adverbios, tenemos preposiciones, tenemos conjunciones, tenemos interjecciones, más el verbo. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos para que con esos tipos de palabras podamos organizar una oración? Bueno, de principio creo que sí es importante saber cuáles son las características de cada una, cómo nombran y cómo se transforman, porque a veces resulta que una palabra se puede convertir en varias dependiendo del lugar en donde esté y de la manera en que esté colocada en ese texto. Entonces eso como que complica un poco las cosas, pero ya que uno comienza a identificarlas, me parece que es lo mejor. Decíamos, más que tratar de que esta sea una clase en donde les decimos cuáles son y etcétera, porque esa información está en la web y está al alcance de un clic. Creo que lo más importante hoy es reflexionar sobre cómo le hacemos para que ese tipo de palabras tenga un orden lógico, un orden coherente. Entonces me iría a la pregunta que tanto Emilio como yo nos hacíamos. ¿Cómo le hacemos para tener una oración que sí sea comprensible? ¿Qué hacemos? ¿De qué orden le podemos dar? ¿Cómo lo resuelves tú este entuerto, Emilio? ¿Cómo le haces tú para que una oración tenga orden, tenga lógica? Bueno, aquí creo que necesitamos ver que existen varias maneras de ordenar una oración, pero la más fácil, la más sencilla es, vamos a tener un sujeto y un predicado. Es decir, a quién le ocurre la acción o a quién le ocurren las cosas. Y bueno, es sujeto, verbo, predicado. Entonces es el sujeto, a quién, el verbo, el qué, y luego el predicado, el cómo o lo adicional. Entonces, ese es el orden normal de una oración. Pero también podemos invertir ese orden poniendo el predicado, coma, sujeto y verbo o verbo sujeto. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ya podemos empezar a ver cómo hay distintas maneras de organizar una oración. Y también es donde podemos ver si las oraciones son activas o pasivas, que eso vendrá en otra sesión, pero nos vamos a quién está haciendo la acción y a quién le ocurre esa acción. ¿Ok? Creo que la mejor manera de comenzar a escribir es con el orden normal de la oración, que es sujeto, verbo, predicado, que nos permite ser mucho más claros al momento de escribir. Me gusta esto porque cuando hablamos de una oración normal, ¿no? Sería una oración ordinaria, ¿no? O sea, es lo común, es lo que más fácil entra a nuestra cabeza porque tiene un orden lógico. Cuando cambiamos el orden y ponemos el predicado primero y después el sujeto, eso implica que tenemos que hacer esta identificación de las partes y asignar posteriormente el sujeto al verbo. Eso requiere un cierto nivel de concentración. Pareciera que es muy sencillo, pero no, le exige al lector un poquito más. ¿Qué es lo que nosotros queremos al momento de escribir? Que el lector tenga un cierto grado de dificultad y entonces nos siga, o que sea lo suficientemente claro y sencillo como para que nos siga. Y aquí iría yo a que, como en todo en la vida, pues hay muchos tipos de lectores. Hay lectores que preferimos que seamos claros, concretos, lógicos y que no nos salgamos del guacal para comprender lo que queremos decir o comprender, ¿no? Entender. O lectores que nos gusta, que nos reten la inteligencia y que de pronto nos estén cambiando el orden de los factores y entonces uno se quede como, tengo que volver a leer porque no entendí.
Y habitualmente, como esta consistencia de la manera de escribir aparece en el resto del texto, entonces eso, te habitúas a esa forma de escribir y puedes entrar en esa convención y en ese sentido, pues eso, comenzar a comprender mejor a eso que estás leyendo. Pero, ¿qué preferimos? Pues depende del tipo de lector al que queramos llegar, del tipo de historia a la que queramos contar y también del tipo de escritores que queramos ser. Siempre, y como dice Emilio, mi recomendación también es que no le juguemos si no sabemos el código completo, que más bien experimentemos lo más sencillo, lo ordinario, lo normal, y a partir de esta claridad en el pensamiento podamos entonces jugar con el siguiente nivel, que es hacer estos cambios de oración. Yo pienso, y a partir de la experiencia que hemos tenido con diferentes autores escribiendo con nosotros, que escribimos como pensamos y no siempre pensamos de manera lógica y ordenada, y eso genera textos confusos. ¿Tú cómo la ves, Emi? Voy a regresarme un poquito. Creo que también la manera en la que vamos a expresar las cosas, el lenguaje que utilizamos, el tipo de oraciones que utilizamos, cómo las organizamos, también va a depender mucho del género que escribamos. Si estamos hablando de la ficción literaria, por ejemplo, la ficción literaria es fabulosa en el aspecto en el que prioriza la belleza de las palabras, el cómo se conectan la una con la otra, pero debe ser un lenguaje bello y nos reta. Tiene también la necesidad, este tipo de género, de utilizar palabras que no son las comunes del día a día de todos. Entonces, el que lee ficción literaria normalmente tiene un vocabulario más amplio, porque la ficción literaria te reta con el vocabulario. Pero si vamos a escribir literatura infantil o juvenil, o vamos a escribir ciencia ficción o fantasía, ok, entonces vamos a irnos más a la facilidad de la lectura. ¿Qué tan fácil vamos a comprender lo que está ocurriendo ahí para irnos a que nos rete en otro punto? Ya no va a ser el reto de la comprensión de las palabras y las oraciones, sino el reto de comprender el mundo en el que estamos llevando a nuestro lector. Entonces son retos diferentes y aquí, si vamos a inventar un mundo, necesitamos que la construcción de las oraciones, la manera en la que vamos a transmitir la idea sea sencilla para que puedan entender la complejidad del mundo al que los estamos tratando de llevar. Claro, porque entonces aparecen palabras nuevas, Uh-huh. aparecen territorios desconocidos, ¿Sí? aparecen incluso personajes que, aunque no existen en la realidad, tienen ciertas cualidades fantásticas, eh, apegadas quizá incluso a los imaginarios de los universos que ya conocemos, no sé, mitologías, etcétera, pero que pueden adquirir nombres distintos. Y cuando nombramos a algo que no existe, hay que describirlo muy bien. Uh-huh. Y si lo vamos a describir, lo tenemos que describir con claridad. Si no hacemos eso, es probable que perdamos a nuestro lector, simplemente porque no puede imaginar ese tipo de personaje que, que viene de una imaginación fantástica, ¿no? Entonces, sí, me parece que eso es muy importante cuando estamos identificando qué tipo de escritura creamos y a partir de ello, cuál es qué tanta necesidad de claridad requerimos para ello. Eh, pero regreso a la pregunta inicial. A partir de lo que nosotros hemos visto en nuestros autores, en los autores que escriben con nosotros,
esta identificación de la estructura de pensamiento, que me parece que es fundamental. No siempre tenemos el entrenamiento para poder, incluso como ahora lo estamos haciendo, ¿no? Conversar ante una cámara y ante un micrófono. Y no es que no sepamos pensar, sino que a veces la lengua no se conecta con el cerebro. A mí me gusta platicar mi historia particular, mi vivencia, porque yo sí sé que hay un antes y un después en mi manera de nombrar, en mi manera de expresarme, un antes y un después de la radio. Cuando yo comencé a hacer radio y pusieron ante mí un micrófono, tenía prácticamente que escribir lo que iba a decir. Tenía que tener un guión, una escaleta, estar como muy clara de lo que seguía y no salirme del guacal. Tenía que ser eso, muy clara. La elocuencia de mi manera de caminar el mundo posteriormente vino a partir de la radio y de aprender a escucharme hablar en voz alta y tener esta claridad de que hay como un pensamiento que se está construyendo desde antes de que salga por mi boca. Y eso fue como muy sorpresivo. Yo no sabía que eso pasaba. Y a veces confieso que estaba yo ya elaborando el pensamiento antes de hablar. Y esa sensación como de binomio de algo está pasando en mi cerebro y después solo lo traduzco, lo digo, me parecía como, esto es extraño, me está pasando algo raro. Creo que ahora, cuando nosotros escribimos, nos pasa lo mismo. Ya vamos organizando la idea, lo que sigue, porque el pensamiento es mucho más rápido que la pluma. Y entonces, a veces cuando estamos escribiendo a mano, por ejemplo, hasta nos comemos la mitad de la palabra mientras escribimos porque ya queremos saltarnos a la siguiente. Eso no está mal, pero me parece que sí es muy importante identificar que así como pensamos, escribimos y que el pensamiento también requiere de un entrenamiento para hacerse claro, lógico y específico. Y ahí es donde vemos cuando un escritor piensa con claridad, piensa en orden, tiene un orden lógico de la secuencia de las cosas, o está brincando de una idea a otra y luego se regresa y luego se adelanta y se vuelve a regresar. Esto ocurre muchas veces cuando estamos hablando, pero cuando estamos escribiendo debe de haber un orden lógico, una claridad para que sea comprensible. Muchas veces me he encontrado con textos donde dice, hizo esto, pero no sin antes haber hecho esto. ¿Por qué no me dices lo que hizo antes y luego lo que hizo después? Porque me estás diciendo lo de después, pero antes hizo esto. Entonces, como que no tiene una lógica, mejor dime cuál es la secuencia correcta de las cosas para que lo entienda en ese párrafo sin tener que hacer malabares mentales. Mejor dame las cosas de manera clara, de manera concisa y de manera ordenada. Y de esa manera podemos irnos a lo que sigue sin tener que regresarnos, como decía Alejandra hace rato, a ver qué quiso decir, cómo comprendo mejor esta oración o este párrafo. Entonces, ahí es donde viene no solamente la claridad de nuestro pensamiento al momento de pensarlo, sino al momento de escribirlo y donde también viene el uso de la puntuación. Otra Es vez, correcto. vamos a cómo se organiza una oración. Sujeto, verbo, predicado. Esa es una oración simple, una oración sencilla, una oración en su orden lineal y listo. Hay un punto final ahí. Podemos hacerlo un punto y seguido y continuar con otra oración que nos habla de otra cosa, aunque vaya ligada, pero es una idea diferente. Y ahí es donde creo que muchos de los escritores novatos tienen un problema porque lo hacen todo con comas. Y entonces
ahí se pierde el sentido de lo que quería decir y nos lleva con coma, 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 y decimos, ya no entendí la oración. Hay que regresar y desmenuzar y ver dónde realmente iba un punto y dónde iba una coma. O un punto y coma, o dos puntos. Hay que ver cómo organizamos la puntuación para darle un mayor sentido a las oraciones. Así es. Esta noción de la estructura de pensamiento y el orden lógico de las cosas, en realidad no es tan difícil. Ya cuando uno ve los ejemplos, dice, ah, claro, sí, por supuesto, así es como va el orden de las cosas. Me estoy acordando de que ayer estábamos revisando un texto en nuestro taller de Jacarandas, espacio femenino para reescribir nuestra historia. El pasaje hablaba de un hombre que está golpeando a su hija, interviene el hijo diciéndole no le pegues, y entonces el hombre voltea y lo señala y le dice, tú te callas y en este momento te vas de la casa. Bueno, ese es el orden lógico. Así es como debería de haber estado escrito. Pero la manera en que estaba escrito era, eh, le regaña a la muchacha, le da el golpe, el muchacho interviene, luego entra el narrador y dice que volteó, lo señaló y luego le dijo que se fuera de la casa. Y el otro después le contestó. Entonces, hay una cosita ahí extraña que está sucediendo, pero que cuando vimos qué era primero, qué fue después, primero le dijo, primero lo señaló o primero lo corrió. ¿Qué ocurrió primero? No, pues primero volteó. Ah, entonces esto hay que subirlo. Y luego, ¿qué pasó? Ah, pues lo señaló. Ah, entonces ponemos eso después. ¿Y qué pasó después? Bueno, entonces ya le dijo. Ah, entonces ya lo corrió. Sí. Entonces, ¿qué le dijo? Pues le dijo tal. ¿Y el otro cómo respondió? Ah, el narrador explica cuál fue la reacción de este personaje. Eso que es una cosita pequeña, al final hace la diferencia porque no me tengo que regresar para tratar de comprender si lo que leí lo entendí perfectamente. No, no tengo que regresar, solo me sigo, fluye la historia de una manera mucho más bonita. Y cuando tenemos este tipo de ejemplos, son como la carnita del mango, que está delicioso, que escurre de sabrosura, porque como que todos lo entienden, como que todo el mundo dice, ah, sí, claro, solo tengo que fijarme qué ocurrió primero, qué ocurrió después, quién dijo qué y cómo reaccionó. Si la reacción tiene que ver con lo que dijo o si es la descripción de lo que ocurrió después con el otro personaje y separar esas capas. Entonces, sí me parece súper interesante cómo a veces nuestra manera de recordar incluso las cosas nos atropella, como yo en este momento, ¿no? Me voy atropellando con el recuerdo, trato de explicarlo, pero no lo sé explicar, pero... Y así pasa con la escritura. Ya cuando lo tienes en el papel, y esto también es muy importante, la primera bajada siempre va a tener estos errores. O sea, es lógico, es normal, pero es imperdonable que no regresemos a la reescritura y al identificarlos hagamos los arreglos, porque creo que ahí también es en donde este elemento de soy escritor se revela en la Sí, reescritura. yo siempre digo que la verdadera escritura está en la reescritura, porque es cuando realmente podemos expresar lo que queríamos decir en un inicio. Ok, el inicio es cuando vomitamos la historia, cuando volcamos en el papel o en la computadora todo lo que tenemos que decir en la historia. Pero después viene la reescritura, donde vamos a darle un orden, vamos a darle un mejor significado, donde vamos a colocar ya
las pistas que nos van a llevar a el desenlace, o donde vamos a poner las pistas falsas que nos van a ayudar a darle mayor tensión a la historia. Entonces, realmente necesitamos reescribir y nos vamos a los detalles chiquitos, como lo que mencionas ahora, que es cómo vamos a ordenar un párrafo, qué información va a ir primero, qué información va a ir después. Y ahí es donde también vamos a seleccionar qué tipo de construcción de oración vamos a tener. ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Al sujeto y su verbo? ¿O le vamos a dar prioridad al predicado? ¿Qué es lo que queremos priorizar en ese momento? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos va a cambiar el significado para decir lo que realmente queremos decir? Porque muchas veces el simple hecho de invertir la oración y poner el predicado antes nos va a cambiar el significado de la oración, aunque las palabras sean exactamente las mismas. Y le cambiará quizá el significado, pero sobre todo le va a cambiar el énfasis. Sí. ¿Qué es lo que queremos ver primero? ¿A quién queremos ver? ¿Cómo abre la oración? Si abre la oración con el sujeto, es que nos hace mirar al sujeto. Pero si abre con el predicado, lo que nos hace mirar es la acción. Entonces, eso hace la diferencia de cómo percibimos un texto, de cómo percibimos esa historia. Y eso también se vuelve algo que hay que jugar con ello. A veces este entrenamiento del que hablo con la escritura es justamente hacer estos cambios. A ver, ¿qué pasaría si en lugar de abrir con el sujeto, abro con el verbo? A ver, ¿cómo cambiaría la estructura? ¿Y qué pasaría si en lugar de ponerlo en presente, lo pongo en pasado? ¿Y qué pasaría si además le meto un complemento o una oración subordinada, ¿no? ¿Y qué pasaría? Y entonces, cuando ya se ponen a jugar con esas piececillas, la verdad es que pueden salir cosas muy interesantes. Y creo que ahí, en el uso de la puntuación, en la organización de la oración, es en donde está el estilo de cada uno de nosotros. Cuando abrimos nosotros cualquier tipo de taller, siempre decimos que lo que estamos buscando es la verdad verdadera que habita nuestra voz verdadera. Estamos buscando quiénes somos y cómo escribimos de manera que al final el resultado pueda tener eso, un escritor con estilo, con su propio estilo, no la copia de otros. Sí en la experimentación, sí en el aprendizaje de cómo lo hacen otros, pero al final encontrar la voz propia. Eso que cuando alguien lea tu texto diga, ah, es de fulanito. ¿Por qué? Porque está puesta ahí su esencia, su forma de nombrar. Aunque también es muy divertido cuando un escritor logra eso, entender su esencia, pero también es capaz de disfrazarse, camuflajearse y escribir de una manera absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque ya sabe el código y tiene esa, yo le llamaría maña de magaña para poderse transformar en otros autores. Ahora, para mí es muy importante el leer a distintos autores y leer distintos géneros. Hay quienes dicen, yo no quiero contaminarme, por eso no voy a leer. No, no es que te contamines, no es que vayas a adoptar el estilo de un escritor en particular, es que veas qué es lo que te sirve del estilo de fulano, de mengano, de perengano, y entonces incorporar las cosas que te sirven para crear tu propio estilo a partir de las herramientas y la manera de nombrar las cosas, la manera de ordenar las palabras, la manera de nombrar el mundo de los distintos escritores. Entonces, de esa manera, crear tu propio estilo con esas técnicas, esas herramientas, esa voz que te va a salir natural de acuerdo a todo lo que ya has leído.
Si no lees, no tienes la manera de comparar. Si lees solo a un autor o solo un género, pues no vas a tener tampoco tantas herramientas. Pero si lees a muchos autores, diversos géneros, vas a poder incorporar cosas de distintos géneros y de distintos autores a tu misma manera de escribir. Stephen King lo dice. Él escribe 4 horas diarias, lee 4 horas diarias, pero no solo lee terror, horror. Lo lee para ver qué es lo que otros escritores de su género están haciendo, pero lee todos los demás géneros y se nota en su manera de escribir porque de repente toma algunas cosas de otros géneros para incorporarlas en su propia escritura. Y eso es fabuloso porque enriquece tu lenguaje, enriquece tus técnicas, enriquece tu manera de nombrar el mundo. Entonces, crea tu propio estilo. Sí, a mí me gusta mucho ahora, porque la verdad antes como que, no, yo solamente leo autores latinoamericanos. Ahora pues hay que cambiar un poco la visión y me parece que algunos autores de Europa del Este, autoras particularmente, muestran mundos que no había imaginado y muestran estructuras que no había pensado y muestra voces y personajes que no había imaginado tampoco ni por aquí. Y entonces creo que esa también es como una manera de abrirse al mundo. Estoy muy curiosa porque resulta que eh, ahora que desayuné con una amiga y entonces decía, ay, voy a pedir unos, no sé, griegos, porque esto ya lo probé en, eh, ay, ¿cómo eran? En el Líbano, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué bonito. O sea, ¿a qué voy? A que así como para nosotros los libros son una manera de abrirse al mundo, la gastronomía para ella era abrirse al mundo. Entonces, me mira el menú y dice, ah, esto ya lo probé en el Líbano. No quiero probar eso. Quiero probar algo que probé en Grecia y que me gustó más que eso que probé en Líbano. Entonces, el mundo se abre. No para ella porque pues ella ya lo ha hecho, pero para mí fue como, ¡ah! Claro, así como en los guisados, en las comidas, en los platillos, también en los autores. Entonces me dan muchas ganas de buscar autores africanos, por ejemplo, y ver qué cuentan, cómo lo cuentan, desde dónde lo cuentan. Creo que esa es una bonita manera de, pues, de ir más o menos cerrando el tema y hacer esta invitación a que nos sigamos conectando con las palabras, que nos sigamos conectando con cuáles son los tipos de palabras y a partir de ahí generemos una conciencia de que escribir requiere un entrenamiento, pero que también pensar requiere un entrenamiento. Anoche, por ejemplo, me invitaron a un conversatorio. Son círculos de diálogos filosóficos que organiza Noema Consultores. Y pues como el tema pues de este momento de la vida es la película de Barbie, pues se reunieron 10 mujeres para platicar sobre la película y sus diferentes miradas. Y fue extraordinario, porque, bueno, desde este punto de vista, observo el habla del otro y casi siempre trato de mirarlo como si, no lo puedo evitar, como si lo estuviera leyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura del pensamiento con el que se explica determinada cosa? Y entonces me encantó la cabeza de por lo menos 5 de las participantes, porque se expresaban de una manera tan correcta, tan concreta, tan puntual, que yo podía entenderlo todo, que no es que siempre te pase así, y que decía, claro, estas chicas están en círculos de pensamiento, están entrenando su pensamiento y por lo tanto
su habla es mucho más clara que las de otras. Así que estaba yo así como con chispitas en el corazón y también en la cabeza, porque sí creo que cuando las mujeres, perdón Emilio, pero creo que cuando las mujeres hablamos, hablamos no por hablar, sino hablamos porque estamos queriendo decir algo, eh, de alguna manera una parte de nuestra libertad robada se manifiesta. Y fue muy bonito ayer mirar que las mujeres decían y nombraban de una manera tan contundente y tan clara. Así que bueno, yo me quedo como con esta invitación a mirar qué tipo de palabras usamos cuando hablamos, cómo las organizamos en nuestro pensamiento y cómo hacemos que una oración sea para el lector un punto de partida para la comprensión, para el entendimiento, para la comunicación entre dos seres que a lo mejor no se van a encontrar físicamente, pero que sí se van a encontrar a partir de la palabra escrita. Y pues no sé, me gustaría también preguntarte, Emilio, en el caso de que tú tuvieras que escribir así, pues no sé, cualquier tipo de historia, ¿te la piensas cuando vas a hacer la primera oración o sale de así como esto es lo que salió y ya después lo arreglo? Bueno, aquí voy a irme para atrás un poquito. Aquí es donde vemos que Alejandra y yo somos los opuestos, o contrastantes, o complementarios, Las si quieren complementarias. llamarlo así. Sí, 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 complementarias, complementarias. Ale decía, es que yo solo leo latinoamericanos. Y yo decía, yo no leo latinoamericanos. A mí me aburrían los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a leer en inglés. Mi lectura es en inglés, que es una lectura más ágil, es una lectura más al punto, es una lectura que tiene los temas que a mí me han interesado desde muy chico. Entonces, hay ciencia ficción, hay fantasía, hay thrillers policíacos, médicos, etcétera. Es una lectura que me lleva de una cosa a otra mucho más, de manera mucho más vertiginosa, porque el idioma es así. Y el leer en español me costaba trabajo. Entonces, cuando empecé yo a escribir, me salía mucho más fácil escribir en inglés. Mi problema venía en que estaba yo en talleres en donde no todo mundo hablaba inglés. Entonces tenía yo que empezar a poner mis historias en español. No necesariamente traducidas, pero tratar de ponerlas en el contexto más de la cultura y más del lenguaje. Y había una compañera, Marta, que me decía, Emilio, tus construcciones son en inglés. Yo, ¡ah! Entonces tuve que empezar nuevamente a leer en español para adecuarme a las construcciones gramaticales, a la construcción del lenguaje otra vez en español. Digo, he hablado español toda la vida, es mi lengua materna, pero mi lengua de lectura siempre había sido el inglés. Entonces, es es una manera de construir diferente y tuve que adaptarme otra vez a construir en español. Y ahora, para hacer eso, tuve que empezar a leer en español y no voy a leer traducciones del inglés al español, mejor leo el original. Entonces, tuve que meterme otra vez a leer ya a los latinoamericanos. Y hay algunos que no me gustan, lo digo abiertamente. Por ejemplo, Cien años de soledad, hubo cosas interesantes, pero no es algo que yo volvería a leer. Lo terminé de leer porque había prometido que lo iba a leer, pero no es algo que me atraiga. Sin embargo, por ejemplo, Isabel Allende tiene libros fabulosos, de Amor y de Sombra, El Zorro, La Casa de los Espíritus, eh, Inés del Alma Mía, me fascinó Inés del Alma Mía. Entonces, es otra vez leer latinoamericanos, leer ¿cómo se llama? Realismo mágico. El realismo mágico no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en los anglos casi.
Entonces, es regresar a otro tipo de lectura. Y decía yo, tuve que adaptarme otra vez a cómo se piensa, cómo se escribe en español. Y ahora sí, contestando tu pregunta, Ale, es, ¿cómo me sale a mí la escritura? Híjole, debo de confesar que yo tardo mucho en escribir. Cuando en algunos de los talleres nos vamos a tiempo de escritura, hay algunos de los compañeros que escriben 3, 4 cuartillas en una sentada, rapidito, en los 45 minutos, 1 hora que tenemos para escribir, y yo escribo media página, una página. ¿Por qué? Porque yo necesito procesar algunas cosas antes de que salga. Hay veces que empiezo con una idea, con una oración, con un personaje, con un lugar, uno de esos, no todos, y empiezo a escribir. Ya que llevo un párrafo, me regreso y lo reescribo, porque está apenas saliendo la voz que va a tener este escrito. Y vuelvo a escribir y algo todavía no me gusta. Vuelvo a escribir y vuelvo a escribir hasta que ya tengo la voz, ya tengo el personaje, ya tengo la idea y entonces surge mi escritura. Y mi escritura casi siempre, ya que tuve la oportunidad de reordenar mi pensamiento para sacar la voz narrativa, para sacar la esencia del personaje, para sacar la esencia de la historia que voy a contar, entonces mi pensamiento es lineal y ordenado. Mis oraciones son mucho más limpias. Claro, hay que retrabajar algunas cosas, hay que volver y meter, como decía hace rato, meter pistas falsas o meter las pistas de lo que se me ocurrió más adelante, pero normalmente mi manera de escribir ahora es mucho más limpia que hace años. Y si tengo ya en mente una historia, ya tengo los personajes, ya tengo el desarrollo de la historia va a salir mucho más rápido y mucho más limpia también, porque ya hice todo ese proceso anterior de saber cómo ordenar las oraciones, cómo ordenar mi pensamiento al momento de escribir. Muy bien. A mí me pasa, creo que algo similar, solo que mi primera intención a veces es solo la primera palabra que aparezca en mi cabeza. A veces ni siquiera sé a dónde va ni por qué está ahí. Sin embargo, confío y me dejo fluir en el papel. Sé que la primera oración va a ser fundamental para trazar lo que sigue de la historia y difícilmente me regreso a corregirla. Más bien estoy como en la persecución de lo que sigue. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Y es como si abriéramos la compuerta de un río y el río tiene a veces un delta, ¿no? Hay como diferentes caminos. Y digamos que cuando yo estoy escribiendo me subo a una embarcación, llego al delta del río y digo, ¿cuáles son las posibilidades? A veces es porque una tiene un cauce mayor u otras porque creo que ahí hay un grado de dificultad y quiero pasar por ahí. Y entonces tomo esa elección. Pero es una, digamos, es un momento de chispazo. No me tomo demasiado tiempo para reflexionarlo, sino es como de un aliento, ¿no? Una suerte de espíritu que dices, por aquí, una corazonada. Y entonces, pues ya, te sigues, te sigues, te sigues. Si me regreso, ya perdí, porque entonces siento como que el flujo del que ya venía se estropea y entonces empiezo yo a tropezarme con lo que quería decir, pero ya no sé porque me regresé y entonces mi manera de escribir es más bien así, como continua, bajo, 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 hasta que se me acabó el aliento, porque sí creo que hay como una suerte de respiración al momento de escribir y que hay un punto en donde dices, ay, ya tengo que parar porque uno, ya no sé a dónde voy o dos, me siento un poco perdido o perdida, o más bien el personaje. Entonces, creo que por ahí va. Y sí sé que cuando regreso a la reescritura, me ocupo de que las oraciones estén más limpias.
Eso no pasaba antes. Creo que también tiene que ver con nuestro propio entrenamiento como editores y como acompañantes de otros escritores. Porque así como nosotros estamos puntualizando de, mira, aquí tuviste un error porque esta construcción de la oración no es tan efectiva y me parece que aquí tendrías que poner 2 comas en lugar de una y así esas cosas, pues lo vamos aplicando también a nuestra propia escritura. Y así es como yo siento que he crecido en cuanto a mi profesionalización como escritora, pero que también me ha permitido acompañar mejor a quienes ponen en sus manos sus letras o palabra. Así que así es como me toca vivirlo a mí, mi Y querido Emma. para mí, sí, el inicio es precisamente lo que me va a dar la guía hacia dónde va la historia. Y por eso es que me regreso y me regreso y me regreso hasta que el inicio, eso, ese primer párrafo o esos primeros 2 párrafos quedan perfectos para entender la voz del personaje o la voz narrativa, para entender el personaje o la situación y poder, a partir de eso que ya me quedó claro, hacia dónde va la historia. Por eso es que me tardo tanto para iniciar, porque repito y repito, reescribo y reescribo. Hay veces que reescribo ese párrafo o esos 2 párrafos hasta 5 veces antes de que me quede claro hacia dónde va y entonces pueda escribir el tercer párrafo. Muy bien. Pues aquí hay como diferentes sopas y Uh -huh. creo que cada quien va a tener la suya propia. La Sí. pregunta sería, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿De qué manera es que se arrancan en la escritura? Y si su oración, su primera oración, particularmente esa primera oración, tiene esta carnita y esta estructura lógica que también se puede convertir en un gran gancho. Así que pues ahí está como la invitación a que miremos y respondamos esa pregunta. Quiero regresar también a lo que decías a través de nuestras diferencias y el tema de los idiomas. Una de nuestras alumnas está en Italia y entonces ella no solamente habla italiano, sino también español y habla también francés y habla también alemán. Y entonces, ¿qué ocurre con la mente de una mujer que puede tener como tantos idiomas en la cabeza? Bueno, Bueno, nada más quiero puntualizar. Ella es de origen austriaco, entonces su ajá, lengua materna es el alemán. Vivió en México, vivió en Latinoamérica, español. entonces tiene el español, vive actualmente en Italia, pero escribe en español. ¿Ok? Entonces también aquí es una cosa muy curiosa y tiene un vocabulario en español envidiable. Sí, 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 Debo sí. decir, envidiable. Y tiene problemas con su construcción en las oraciones. ¿Por qué? Porque a veces se le cuatrapean los idiomas. Entonces, sí es una gran ventaja, pero también a veces es como, a ver, no, espérame, pero esta parte no está bien conjugada, o este artículo no está en su lugar, o te faltó una conjunción, o esta palabra no existe en español. En realidad, como se dice en español latinoamericano, es así. Entonces, es bien bonito también mirar que quienes escriben en español, pero que tienen otra lengua materna y al final otra estructura y otra cultura, también es, pues eso, como parte del aprendizaje. Por eso yo creo que cuando nosotros estamos en nuestros talleres, que además hay personas de tantos lugares de México y ahora también de Italia y de los Estados Unidos, pues eso enriquece muchísimo nuestra manera de escribir. Así que voy a aprovechar para hacer el comercial, invitarlos a que se sumen a alguno de nuestros talleres, porque tenemos talleres permanentes y también talleres que van surgiendo de manera eventual y que ahora ya tendrán un espacio presencial para que quienes viven en Cancún o quizá viajen a nuestra ciudad y tengan oportunidad de ser parte de estas experiencias, bueno, pues se sumen a ellas. Vamos a cerrar el tema, Emilio, con pues eso, con una invitación.
De mi parte, yo quisiera cerrar diciendo que, y lo digo en el texto que van ustedes a leer en el blog, que el verbo es el centro de la escritura. ¿Por qué? Porque en el verbo está la acción. Y si alguna acción sucede es porque le sucede a alguien. Y si esa acción sucede es porque tiene un antes y un después. Y ahí es donde está, digamos, la historia. Es como si estuviera en el núcleo, el alma de la historia. No solo el núcleo de un enunciado, sino también de todo lo que va a ir ocurriendo a lo largo de la historia. Entonces, me gustaría invitarles a que reflexionaran. Si ustedes fueran un verbo, ¿qué verbo serían? Somos muchos verbos. Todo el tiempo somos todos los verbos que queramos, ¿no? Pero, ¿qué clase de verbo soy en este momento? ¿Hacia dónde me dirige ese verbo? ¿Por qué? ¿Por qué me lleva ahí ese verbo? ¿De dónde vengo? ¿Y por qué elegí ese verbo? Creo que para mí la escritura no es solo contar historias de, de lo que hay en mi imaginación, sino también entender quién soy a partir de las historias que escribo. Obviamente también de las historias que leo, pero particularmente de las historias que escribo. Y cuando yo me hago este tipo de preguntas, puedo llegar a mi verdad verdadera, aunque la oculte y me quede con la ficción, pero me permiten tener como mucha más claridad de desde dónde estoy escribiendo y cuál es el objetivo. Es como si fuéramos a esta mirada que nos da Emilio, regresar a ese primer párrafo de esa primera historia y reescribirse y reescribirse y reescribirse y saberse para que ya estando bien asentados, entonces podamos comenzar a escribir con mucha mayor verdad. Bueno, yo me quedo con eso y con una anécdota que García Márquez, a propósito de Cien años de soledad, que García Márquez tenía cuenta en su Vivir para contarla, su biografía. Cuenta que su abuelo les regaló en un cumpleaños, le hizo un regalo. El regalo era muy bonito, era un regalo primorosamente envuelto y cuando se lo entregó era sumamente pesado, como si fuera un ladrillo. Y entonces ya se imaginarán la cara de ese niño recibiendo ese tipo de regalos. Y entonces cuando lo abrió resulta que era un diccionario. Y entonces, más o menos, el abuelo le dice que es que tiene en sus manos todas las palabras para nombrar el mundo. Y sea verdad o sea mentira este pasaje, a mí la verdad es que sí me dejó, bueno, hasta me acuerdo de la anécdota, me dejó pensando, me dejó como una huella, porque si nosotros pudiéramos tener muchas palabras para nombrar el mundo, si nosotros pudiéramos tener a nuestro alcance una gran diversidad de palabras, probablemente nos entenderíamos mejor entre nosotros, para nosotros, desde nosotros. Y creo que también podríamos establecer una comunicación más profunda con nuestros lectores cuando escribimos. Así que bueno, yo me quedo con eso. Emi, ¿tú con qué te quedas? Voy de acuerdo, nada más que también no solamente es el cómo nombramos el mundo, sino en el orden en el que lo nombramos. Para poder comunicarnos mejor, necesitamos también poder comunicarnos de manera ordenada. Y eso es en nuestra propia estructura de pensamiento. Y la ventaja que tenemos al escribir es que podemos cambiar la estructura. Podemos Borrón y escribir. cuenta nueva. Cuando hablamos, ya lo dijimos, ya salió. Cuando escribimos, podemos analizarlo y podemos cambiar el orden de las palabras, cambiar el orden de las oraciones, cambiar para decir lo que realmente queremos decir. Muy bien. Entonces, ahí está. Hay que revisar, 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 reescribir, reescribir, reescribir. Y bueno, pues veamos cuál es el verbo que somos. Otra vez los invitamos a los talleres. Sí, ya vamos a tener talleres presenciales, pero también tenemos los talleres en línea.
Entonces, comuníquense con nosotros para saber cuáles son y cuáles tienen ahorita vacantes y nos vamos para eso. De pronto habrá talleres nuevos, entonces ya se los comunicaremos a través de la página o a través de Instagram y aquí estaremos listos la próxima semana con otro tema. El próximo tema va a ser inicio de historias, cuento, novela, etcétera. Entonces vamos a tener inicio de historias la próxima semana. Quédense con nosotros. Hasta pronto entonces y pues bueno, hay muchas cosas que puede usted descubrir en nuestra página, en nuestro sitio web www.librelulaeditores.com. Gracias. Hasta la próxima semana.